Ella almorzó súper tarde, por eso no se lo había dado. Pero era a las 7:40. Me estoy desocupando yo. No, sí, ella tiene zanahoria. Buenas noches a todos jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase socializando la actividad que les indiqué el día de ayer. Entonces voy a llamar a algunas personas al azar para medir entonces la comprensión de la temática. Por ejemplo, Verónica Quiseno. No se encuentra. Vamos a anotar por acá que no está. Verónica Quiseno. Bueno. Bien, sigamos con Juliana Montoya. Juliana Montoya. Tampoco está. Bueno. Luz Elena Uribe. Aquí presente. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, Luz Elena, de la actividad que les indiqué el día de ayer, me lees por favor el primer punto. Bueno, el primer punto es,
4 ejemplos de peligro con su respectivo riesgo. Ujú. Me vas a dar esos ejemplos. Bueno, entonces, un peligro. Máquinas sin protección. Puede causar heridas o amputaciones. Sí. Piso resbaloso. Ujú. Puede, pues una caída puede causar fracturas o contusiones. Trabajos en altura puede causar caídas, fracturas, incluso pues hasta la muerte, en caso de no tener pues la protección requerida. Humos de soldadura. La exposición a estos humos puede causar intoxicación. Muy bien. Gracias. Sigamos con María Alejandra George Montoya. María Alejandra. No se encuentra. Profe, sí, yo estoy acá, sino que como ando conectada de dos dispositivos, entonces, pero sí, acá estoy. Ok. Entonces, me va a decir el primer punto, por favor. ¿Qué ejemplos tiene? Ok, profe. Profe, el manejo de peso excesivo, ese es el peligro. Ujú. El riesgo puede ser por el sobreesfuerzo, causar una fractura o lesión. Ok. Aunque suene loco, un peligro es el uso de desinfectante, ya que este producto contiene una sustancia química que nos puede causar quemaduras, incluso hasta nos puede causar dermatitis en la piel. Bien. ¿Qué otro ejemplo tienes? Los materiales punzocortantes. Sí. Ese es el peligro. El riesgo de un accidente punzocortante puede ser una cortada y a través de esa cortada nos podemos infectar, ya sea de hepatitis, de VIH y sí. Bien. Muy bien. Continúo. Así está bien. Ok, Juliana Sierra. Hola, profe. Hola. Me vas a decir 2 ejemplos de acto inseguro, ya el segundo punto. Equipos en buen estado y de buen funcionamiento. Otro ejemplo sería trabajo en buena posición, digamos que en la silla y ya. Bueno, Juliana, recuerda que cuando estamos hablando de actos inseguros es lo contrario a lo que dice, ¿cierto? O sea, Yo le entendí con acto seguro, perdón. son actos inseguros, o sea, cuestiones que no están bien hechas, ¿cierto? Lo contrario a lo Sí. que estabas comentando. Dame 3 ejemplos de condición insegura. No cumplir con el orden y la limpieza en el lugar del trabajo. Mala iluminación o ventilación inadecuada. ¿Qué más? Pisos irregulares o resbaladizos. Y ya. Léame el primero, repítame la primera condición insegura que mencionó. No cumplir con el orden de la limpieza. O sea, suciedad y desorden en el lugar de trabajo, algo así. Sí, señora. Sí. Juliana, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Sigamos con Andrea Herrera Higuita. Andrea Herrera Higuita. Andrea, ¿me va a decir por favor el primer punto? Los peligros con los riesgos. Listo. Yo puse contacto con químicos sería el peligro y riesgo sería quemaduras e irritaciones.
Cargar objetos pesados sería el peligro. Y dolor lumbar sería el riesgo. Almacenamiento de combustible sería el peligro y explosión o incendio sería el riesgo. Y también puse charcos de agua sería el peligro y el riesgo sería resbalarse. Bien. Cindy Sea. Hola, profe. Hola, me vas a decir 2 actos y 2 condiciones inseguras. Bueno, profe, 2 actos inseguros. Pues uno es trabajar sin equipo de protección. Otro puede ser hablar por celular mientras se conduce. Y condición insegura, las herramientas defectuosas y un lugar de trabajo sin espacio. Muy bien. Bien. Sigamos con Jennifer Aleán. Hola, profe. Hola, me vas a decir actos inseguros, los que pusiste en el cuaderno. Sí, yo puse no usar adecuadamente los implementos asignados en cada área del trabajo y exponerse al peligro, o sea, porque muchas veces en el mismo lugar de trabajo tenemos, pues que regamos cosas en el piso y por medio de esa nos podemos caer y algún accidente. Ok, Y manipular equipos y máquinas que no tengamos conocimiento de ellos. muy bien. Juliana Arias. Juliana, el primer punto. Juliana Arias. ¿No se encuentra? Listo, sigamos con Andrés Castrillón. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, ¿Me vas señora. a decir, por favor, las condiciones inseguras que tenga? Profe, te indico, yo no estuve en la clase de ayer porque apenas me vinieron a matricular el día de hoy. Ok. Listo, profe. Debe ponerse al día, listo. Listo, profe. Sandra Cano. Sandra Cano. Bien, sigamos con Jenny Gómez. Jenny Gómez. No se encuentra Jenny. Verónica Quisén. Profe, sí, diga. Me vas a decir los ejemplos de acto inseguro. Pues lo que yo puse, pues, no utilizar los elementos de bioseguridad, estar cerca o hacer pues trabajos donde hay bases inflamables y utilizar equipos en mal estado. También uno hace inseguro que a mí me parece es que hay veces hay equipos que no tienen como objetivo de emergencia. No se te escuchó muy bien al final. Como también los equipos que no tienen como seguros de emergencia. Sería, o sea, al utilizar esos equipos sería como un acto inseguro. Ok. ¿Me repites su nombre y apellido? Que ya se me saltó de acá. Verónica Quisén. Quisén. Listo. Ok. Muy bien, jóvenes, entonces el ejercicio era ese, identificar actos y condiciones inseguras y también establecer la relación peligro-riesgo. Vamos a hacer un par de ejercicios para definitivamente ya salir de las dudas o anular cualquier confusión que tengamos frente a la temática mediante estas diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a proyectar unas presentaciones y ustedes van a señalar activando el marcador que tienen allí. Cuando yo les comparto pantalla, les va a aparecer un marcadorcito que dice anotar.
Usted da clic allí, va a darse cuenta que hay unas opciones que dicen texto, dibujar y estampar. La pueden utilizar para marcar la respuesta que ustedes crean que es. Todos deben de participar, ¿cierto? Entonces es esto. Bueno. Entonces acá me van a indicar si se trata de un peligro o de un riesgo. ¿Listo? Ruido. Van a señalar donde ustedes crean que es, si es peligro o si es riesgo. No los veo participando a todos. Todos deben de participar, jóvenes. Muy bien, chicos. En este caso se trata de un peligro, como señalaron ustedes, porque estamos hablando de aquellos elementos que causan daño, ¿cierto? Y el ruido es un elemento causante de daños o efectos a la salud. Muy bien. Profe, qué pena, a mí no me deja marcar. Debes de mirar en la parte superior, en una barra de tareas, ¿cierto? Aparece un lapicerito. Verifique bien. Aparece para estampar, dice ratón, seleccionar texto, dibujar, estampar. No, Si señora, a mí no me está, aparece. si está, hola, ¿me escucha? Hola, sí. Si está en el computador, hay una partecita abajo que dice, arriba que dice ver opciones. Le Ajá. das ahí y donde dice anotar, ahí le sale una barra de tareas. Y ya entonces Ah, ahí sí le ok. sale lo que la profe dice. Gracias. Listo, Vale. muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, así es. Vamos a seguir con la otra diapositiva para que hagamos la identificación. El ruido, ¿qué será? ¿Peligro o riesgo? ¿Peligro Es o un riesgo? peligro. Peligro me dicen por el audio. Sí, profe, porque a mí no me da tampoco para marcar. Yo estoy por celular. Bien, por celular sí da para marcar, hay que explorar las herramientas. Ahorita les comento al respecto. Bueno, muy bien, es peligro. Se trata de un peligro porque es un elemento causante de daño. Así es. Muy bien, vamos a continuar. La vibración, peligro o riesgo. Bien, la vibración sería un peligro porque es un elemento causante de daño. Todo lo que me pueda generar daño lo asociamos con un peligro. Muy bien, yo veo que hay claridad sobre este aspecto. Vamos ahora a mirar si se trata de un acto o de una condición insegura. Vamos a hacer el mismo, digamos, el mismo ejercicio. Ustedes van a señalar o pueden indicarme por el audio si no les da para marcar. ¿Listo? Esta imagen, ¿será acto o condición? Acto inseguro. Muy bien, se trata de un acto inseguro, como lo han señalado y como dijo la chica que respondió en el audio. Así es un acto inseguro, es una conducta inadecuada, es algo que el trabajador no debe de hacer y hace, y esto lo pone en riesgo. Muy bien, sigamos. Sigamos con la diapositiva. Acto o condición. Acto. Muy bien, se trata de un acto inseguro. Muy bien los que me han contestado por el chat, por el audio y los que han señalado. Así es, chicos, se trata de un acto inseguro. Muy bien. Sigamos.
Acá, acto o condición. Acto. Muy bien, jóvenes, se trata de un acto inseguro porque es una conducta que no debe de ser, ¿cierto? Un comportamiento totalmente dañino. Este acto o condición. Acto inseguro, profe. Bien, se trata de un acto, ¿cierto? Una conducta inapropiada, inadecuada del trabajador. Sigamos. Acto o condición. Acto, profe. Violación. Muy bien. Acto, ¿cierto? Es una conducta totalmente insegura, ¿cierto? Totalmente riesgosa. Puede provocar un accidente bastante grave. Entonces, conducta insegura o acto inseguro. Muy bien. Vamos a mirar un par de diapositivas más. Acá, márquenme por favor acto o condición. Acto, profe. Acto. Ah, no. Condición insegura. Sí, se trata de una condición porque son falencias en las instalaciones, ¿cierto? Hay saturación de cables y eso puede generar una descarga y a su vez derivar en un incendio, entre otros efectos dañinos, pero depende del ambiente, ¿cierto? Es el ambiente o la locación la que tiene entonces el defecto o la falla. Acá, condición o acto. Sería una Condición insegura, profe. Así es, chicos. Sería una condición insegura. Muy bien. Bueno. Listo, chicos. Entonces yo veo que hay claridad frente a lo que es el acto y la condición, el peligro y el riesgo, que era lo que necesitábamos aclarar. Bueno, entonces una recomendación importante, chicos, es que exploremos la herramienta de Zoom, ¿cierto? Para que podamos participar en las actividades, en actividades como esta, por ejemplo, o de compartirme en su pantalla. Es importante que lo cacharreen, como decimos, ¿cierto? De que miren bien las herramientas, usted puede hacer pruebas con su familia, mire que todos pueden tener acceso a Zoom, pueden programar una reunión y pedir el favor a un compañero, venga, espéreme, yo hago aquí a ver qué le sale a usted, ¿cierto? Para que sepamos explorar la herramienta. Es muy diferente la visualización de un celular a un PC y a veces de un PC a otro cambia por el sistema operativo que pueda tener el computador y muchas veces yo no voy a poder decirle entre en esta opción, mire acá porque puede que me salga muy diferente. Entonces es importante que pues aprendamos a manejar la herramienta con la que contamos y para poder participar activamente de la clase. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces vamos a mirar ahora la clasificación de los factores de riesgo, ¿cierto? ¿Cómo así que la clasificación de los factores de riesgo? Hace referencia, chicos, a que todo lo que me causa un daño, que estábamos hablando de que se trataba de un peligro, ¿cierto? Todo lo que me causa daño, se llama también factor de riesgo. Es decir, hablar de factor de riesgo y hablar de peligro es hablar de lo mismo, son sinónimos. Listo, factor de riesgo y peligro es la misma cuestión, son sinónimos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hablar de esos nombres que reciben esos factores de riesgo, peligro, ¿cierto? Peligro y factor de riesgo es exactamente lo mismo, es un sinónimo. Lo escribo por acá. ¿Cierto? Peligro igual a factor de riesgo. Eso que yo les había dicho que era cualquier cosa, cualquier elemento causante del daño, entonces sería un factor de riesgo. Denme un segundito, chicos, que me está escribiendo el coordinador solicitándome algo ya. Continúo con la clase. Dios. A ver cómo le envío este enlace. Necesita entrar a esta clase. Denme una esperita. Oh,
Y me disculpan la interrupción. Yo cómo copio esto, Dios mío. Mm, mm, mm. A ver, prácticas saludables, noche. Peter, se lo voy a enviar al correo del poli, listo, porque no tengo anclado el celular al PC. Bueno, chicos, mil disculpas por la interrupción. Bueno, entonces les decía que un factor de riesgo y un peligro son sinónimos, ¿cierto? Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de un factor de riesgo y un peligro. Aquí le vamos a dar nombrecito. Mire que yo les decía, cualquier cosa que me cause daño es un peligro. Y a esa cosa le vamos a dar un nombre porque esa cosa que causa daño tiene un nombre. Entonces vamos a darle el nombre que le corresponde. Vamos a mirar las clasificaciones de los factores de riesgo o los peligros. Vamos a iniciar con lo que es el factor de riesgo o peligro biológico, que hace referencia, chicos, a los microorganismos patógenos que puedan generar un efecto a la salud, un contagio, una enfermedad, una irritación, como cuáles, virus, bacterias, hongos, mordeduras, ¿cierto? Todo lo que pueda generarme el contagio de una enfermedad o el desarrollo de una infección es un factor de riesgo biológico, listo. En muchos trabajos está expuesto, casi todas las personas, de hecho todos estamos expuestos a microorganismos, pero hay actividades que ustedes bien sabrán que tienen mucha más probabilidad de estar en contacto con microorganismos, ¿cierto? Las instituciones, el personal de las instituciones de salud, así no atiendan directamente pacientes. Los auxiliares administrativos en salud están muy expuestos a este peligro porque llega una persona, les decía yo, que no percibimos pues el microorganismo y esa falsa sensación de confianza nos juega una mala pasada. Entonces viene la señora con la orden, estornuda en la orden y se la da a usted, ¿cierto? Y usted no se lava las manitos cuando va a ir a comer, cuando va a ir al baño. Entonces, así no tengamos un contacto directo con el paciente, estamos expuestos al factor de riesgo o peligro biológico. ¿Listo? Pero unos más que otros, los recolectores de basura, el personal asistencial, los tatuadores, los analistas de laboratorio, ¿cierto? Las personas que toman muestras de laboratorio, todos esos están expuestos al peligro biológico. Ahora, vamos con otra clasificación que es el factor de riesgo físico, ¿cierto? Entonces, factor de riesgo físico. Tiene unas clasificaciones. ¿Cuáles son? El ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas extremas, la presión atmosférica, ya te doy la palabra, Estefanía, la radiación ionizante y la radiación no ionizante, que para efectos prácticos hace referencia a lo mismo, a ondas, solo que la ionizante son rayos X, gamma, beta y alfa, y las radiaciones no ionizantes, digamos, a ver, las ionizantes son las que producen las máquinas, y las radiaciones no ionizantes son producidas por el sol o por fuentes lumínicas naturales. Entonces, Estefanía, dale, ¿cuál es la pregunta? Bueno, las riquezas son un tipo de microorganismos, así como a los parásitos les dicen protistas y a los hongos les dicen fungales, digamos que es como una especie, ¿cierto? Es como
como un tipo de microorganismo, ¿cierto? No es muy común escuchar este término, pero es un microorganismo, así como hay del tipo hongos o fungales y protistas o parásitos o virus, también hay un grupo que son estos, los rickettsias, que también producen contagio de enfermedades. Entonces, no sabría cómo explicarte directamente, pues, pero sí es un grupo de microorganismos como son las bacterias, los parásitos y otros, listos, son como una familia, así como hay diferentes tipos de microorganismos con catalogaciones diferentes. Bueno, esta es una de esos nombrecitos que les dan a los microorganismos patógenos. Bueno, entonces el factor de riesgo físico les decía ruido. El ruido que sea impacto intermitente o continuo, la iluminación que puede ser por una fuente natural o artificial, puede ser por exceso o por deficiencia. También tenemos la vibración. La vibración, ojo con la vibración para no confundirla con el riesgo ergonómico. La vibración es un movimiento oscilatorio de un elemento respecto a un punto de referencia, pero la vibración es un movimiento sumamente veloz, ¿cierto? Un movimiento muy veloz que no lo alcanzamos a realizar nosotros con un movimiento natural. Es decir, yo no puedo decir que esto es vibración cuando estoy digitando en una computadora, no, esos son movimientos. Vibración la que produce un motor, que son movimientos muy veloces que produce esta máquina, ¿listo? La vibración es producida por las máquinas, ¿cierto? Todas las máquinas que tienen motor generan vibración. Las temperaturas extremas hace referencia tanto al frío como al calor. La presión atmosférica anormal es cuando estamos o a alturas extremas o a profundidades extremas, pero no hacemos referencia a la posibilidad de caer, no. Hacemos referencia a la alteración barométrica que se da cuando estamos o muy arriba o muy abajo. ¿Quiénes están expuestos? Los aviadores, los alpinistas, a profundidades los mineros, los buzos, ¿cierto? Ya sea que estemos o a alturas extremas o a profundidades extremas, nos afecta la presión atmosférica. Y la radiación que ya se las mencionaba. Estos pertenecen al factor de riesgo físico. Listo. Bueno, sigamos con otra clasificación del factor de riesgo, que es el psicosocial. El factor de riesgo psicosocial hace referencia de manera general al estrés del trabajo, ¿cierto? Esa tensión que se genera por la realización de una tarea. Y digamos que podemos asociarla con diferentes cuestiones, por ejemplo, con la gestión organizacional, que hace referencia a de qué forma direccionan la empresa, o sea, el estilo de mando, la forma en la que se remuneran las personas, la modalidad de contratación, si le hacen capacitación, si le hacen evaluación de desempeño, digamos que todo aquello que afecte directamente la empresa sobre la parte emocional del trabajador en relación con la gestión que realizan directamente con los trabajadores. Las características de la organización del trabajo, como si hay comunicación, qué tecnología se utiliza, de qué manera está organizado el trabajo, la demanda cualitativa o cuantitativa de la labor. También características del grupo, características sociales, por ejemplo, qué tan buenas relaciones interpersonales hay entre las personas, si hay camaradería, si hay trabajo en equipo, si por el contrario hay apatía entre los miembros del equipo de trabajo o de los compañeros de trabajo. Si el trabajo como tal o la tarea implica una carga mental, ¿cierto? Porque hay trabajos que son mucho más estresantes que otros. Las ventas, de cumplir un tope, lo mencionábamos ayer cuando hablábamos de los orígenes de la seguridad y salud del trabajo y nos remitíamos a esa teoría de la administración científica, que ese señor Frederick Taylor fue el precursor de la presión del trabajo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto también influye sobremanera en el estado emocional del trabajador. Aspectos como la jornada, qué tantos descansos se toma el trabajador, qué tan extenuante es la tarea, todos esos elementos hacen parte del factor de riesgo psicosocial o psicolaboral, que es lo mismo.
son sinónimos, ¿listo? Psicosocial o psicolaboral. Si van teniendo alguna duda en algún momento me pueden preguntar. Listo. Vamos ahora con el factor de riesgo biomecánico. También se le conoce al riesgo biomecánico como ergonómico. Es un sinónimo, ¿cierto? Factor de riesgo ergonómico o biomecánico. Son sinónimos, hace referencia a la misma cosa, ¿cierto? No son dos cuestiones diferentes, es lo mismo. Entonces, el factor de riesgo ergonómico implica como tal el cuerpo, pero en su morfología, o sea, en su composición. Por eso hace referencia a las posturas sedentarias. Por ejemplo, una misma posición, mucho tiempo, perdón, estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, mucho tiempo en cuclillas, tener una posición forzada o una posición incómoda o antigravitacional. Hace referencia, por ejemplo, aquí a una postura forzada, los mineros que a veces tienen que estar agachados o en cuclillas o en una posición extraña por mucho tiempo. Entonces, en esas posturas que son tan perjudiciales y que son prolongadísimas, ahí estamos hablando de un factor de riesgo biomecánico o ergonómico, ¿cierto? Cuando yo tengo que tener el cuerpo suspendido, pero digamos agarrado de la parte muscular de las piernas, es decir, tengo que estar en una inclinación, ahí estamos hablando de una postura antigravitacional, yo tengo que forzar mi cuerpo a sostener su peso con la misma musculatura por mucho tiempo, eso sería una posición sedentaria. También hace parte del peligro biomecánico o ergonómico. Los esfuerzos, que pueden ser de tipo mental, de tipo visual, que es un esfuerzo, es llevar al límite una función, una parte del cuerpo o una capacidad. Por ejemplo, alar cosas, empujar, caminar por tiempo prolongado, que me toque leer códigos, memorizar códigos,